Como yo siempre digo, el Holocausto es algo muy su generis. Fue la única vez donde la muerte, cómo matar, fue industrializado. En ciertos campos de trabajo todavía, que era tan duro y estamos hambrientos y fríos y sin comida y sin algo, que uno ya no quería seguir ya de alguna manera. Pero de alguna manera se sobrepuso y sobrevivió. Yo perdí 64 personas de mi familia. Es algo horrible, es terrífico. Es una cosa que la mente humana, yo no sé cómo la gente pudo soportar esto. Hace 62 años terminó la tiranía nazi, un horror de persecución, muerte y destrucción de vidas que ha sido relatado millones de veces. Hoy, el tiempo tiende a diluir el impacto de esos testimonios. El pasado 26 de octubre, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, España, con la presencia de los príncipes de Asturias y miembros de la familia real, se hizo presente un grupo de sobrevivientes del Holocausto. La ocasión fue la entrega de un premio sin precedentes. Por ser recuerdo vivo de una gran tragedia histórica, por su tenaz labor para promover entre las actuales y futuras generaciones y desde esa memoria la superación del odio, del racismo y de la intolerancia, el jurado ha concedido el galardón al Yad Vashem, Museo de la Memoria del Holocausto de Jerusalén. Mazal Tov Behar Mordok, con 17 años, fue trasladada al campo de exterminio de Auschwitz, donde falleció toda su familia. Presagiando la desaparición de esa generación de testigos del horror, el gobierno alemán alzó su voz para nominar a un museo sobre el Holocausto, el Museo Yad Vashem, al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El jurado, ante 47 otras nominaciones, decidió otorgarlo prácticamente sin discusión, recordando el pasado para definir el futuro, construir la tolerancia y la convivencia entre los pueblos de todo el mundo a partir de la memoria. Señoras y señores, a petición de los supervivientes aquí presentes y en homenaje a todas las víctimas del Holocausto, rogamos guarden un minuto de silencio. ¿Qué mejor manera de recordar a esos 6 millones de almas sacrificadas en el Holocausto, donde no todas las víctimas fueron judíos, pero en cambio, todo judío se convirtió en una víctima? En el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2007, Alemania y España coincidieron honrando a todo un pueblo que, aún llorando esas muertes y en medio de nuevas y permanentes amenazas de destrucción, sigue dando la vida por lograr la paz, el respeto del otro y la convivencia. No olvidar, ese es el lema del Museo Yad Vashem, ubicado en Jerusalén, a miles de kilómetros de distancia de nuestra cotidianidad, y quizá más lejos, porque no sabemos lo que es padecer el horror de la persecución, el racismo y el odio promovidos por un Estado. Una realidad histórica que en estos tiempos quisimos ver de cerca, para contarla, para aprender, para no olvidar. Llegar al Medio Oriente es toda una experiencia. Todo un mundo de contrastes sorprende a cualquier visitante al pisar el aeropuerto de Tel Aviv, catalogado como uno de los más seguros y modernos del mundo. Apenas al llegar, la pluralidad religiosa y cultural comienza a insinuarse. Al salir del aeropuerto salta a la vista la modernidad de Tel Aviv, que en hebreo significa colina de la primavera.
desafiantes rascacielos y modernas autopistas, vida nocturna y un aire cosmopolita sorprenden gratamente a cualquier visitante. Habría que esperar hasta el amanecer para descubrir una cara muy distinta del Medio Oriente. Amanece en Jerusalén, la ciudad dorada. Esta es la cuna de las 3 religiones más importantes del mundo y también la ciudad de los sonidos. Las campanas de las iglesias cristianas y los minaretes musulmanes se mezclan con el bullicio propio de la actividad que comienza apenas despuntando el alba. Jerusalén es la capital del Estado judío, la sede del gobierno y una ciudad verdaderamente multicultural. Israel declaró su independencia en 1948, apenas 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenían un plan para erradicar a los judíos de la faz de la tierra. Y ves, estamos aquí, está Israel, Israel está floreciendo. Es que aquel tiempo del Holocausto éramos dispersos, un pueblo sin poder, sin fuerza, era solamente gente que vivía como ciudadanos de sus países, de Alemania y Francia y Rumanía y Bulgaria, esos lugares. Hoy, felizmente, tenemos fuerza y la combinación de fuerza y justicia nos da una sensación que sí podremos sobrevivir. Hoy, Israel es el único Estado judío del mundo. Una democracia parlamentaria con un jefe de Estado, un primer ministro y poderes independientes. Esto es la democracia, que cada uno puede tener su opinión. Y nuestros sabios dijeron que igual como los 5 dedos en una sola mano no son iguales, uno chiquito, el otro mediano, el otro más grande, otro... así los pensamientos de la gente no son iguales. Si queremos igualar los dedos de una sola mano, tenemos que jalar, no se puede. O cortar, no se puede. La única forma de igualar los dedos es doblar. Una vez que doblo los dedos, agacho la cabeza y ahí puedo estar igual. Hay diferencias en el mundo, hay muchos que piensan distintos, pero hay que entender, aceptar cada pensamiento, cada opinión de otro, agachar la cabeza. No lo entiendo, no sé por qué él piensa así, lo acepto para poder vivir juntos, para convivir, como acá en Israel. El visitante es testigo de más de 5.000 años de historia. Aquí, Dios habló a Abraham. Jesús caminó. Salomón construyó su templo. Y Mahoma ascendió a los cielos. Resulta casi imposible imaginar que pueda existir en el mundo un espacio más sagrado y también más codiciado. Visitar y contemplar Jerusalén de cerca es una experiencia única. La mayoría judía comparte su cotidianidad con árabes y cristianos en la ciudad más densamente poblada del país y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este es el mercado de Jerusalén, un lugar legendario que existe incluso aún antes de haberse creado el Estado de Israel. Hoy en día es una muy buena muestra de cómo confluyen religiones, cómo se respetan las creencias de cada quien y cómo puede haber convivencia. El mejor ejemplo está aquí, en la ciudad vieja de Jerusalén. Está dividida en 4 barrios, el musulmán, el judío, el cristiano y el armenio. Cada región venera algunos de sus sitios más sagrados. Los judíos, el monte del templo y el muro de los lamentos, con 2000 años de antigüedad, es el único vestigio del segundo templo, derribado por los romanos en el año 70 después de Cristo. Este es el lugar accesible más sagrado de la tierra para los judíos. La iglesia del Santo Sepulcro es el lugar más sagrado para los cristianos. Apenas traspasando la entrada,
se encuentra la 13ª estación de la Vía Dolorosa. Aquí, cientos de visitantes, conmovidos y alentados por la fe cristiana, se acercan a la piedra de la unción, donde se aplicaron los santos óleos a Cristo tras bajarlo de la cruz. En la misma ciudad vieja, la parte cristiana alberga las iglesias armenia, ortodoxa, siria, etíope, copta y católica, lo que ofrece una impactante mezcla de confesiones, cantos, plegarias y muestras de piedad individual y colectiva. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Para los musulmanes, en la ciudad vieja de Jerusalén están la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de sus sitios más sagrados. Primero hay que conocer las diferencias, conocer qué es lo que es típico de cada grupo, de cada pueblo. Y si los árabes son minoría, hay que darles las mismas y una igualdad de derechos como los demás. Pero hay que entender el punto de vista del otro. Israel colinda con el mar Mediterráneo y comparte fronteras con el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Es un país pequeño con apenas unos 7 millones de habitantes que viven en 20.000 kilómetros cuadrados, un área algo menor que el estado Falcón. Esto hace que el viaje de una ciudad a otra sea relativamente corto. Tel Aviv, por ejemplo, está apenas a 1 hora de Jerusalén, pero es una ciudad muy diferente. Autopistas, trenes, zonas comerciales y esto, la Bolsa de Diamantes, el epicentro comercial del país, cuya economía incluye además industrias de alta tecnología y agricultura. Desde su creación, este crisol de diásporas, como se conoce a Israel, abrió sus puertas para reafirmar el derecho de todo judío a llegar a su tierra y adquirir la ciudadanía, lo que ha sido su gran fortaleza. Este matemático venezolano, que decidió emigrar hace 30 años a Israel, da fe de ello. No te olvides que este país no tiene casi recursos naturales. Aquí lo que hay es desierto y arena, ¿no? Así como decíamos en Venezuela, monte y culebra. Aquí ni monte ni culebra. Y lo que hay es pura tierra y puro desierto. Pero el gran recurso de este país es el coco, y lo hay. Y entonces se ha creado no solamente cuestiones de software y de ese tipo de cosas, sino también en el campo de la biotecnología, en el campo de como te dije antes, de la agricultura. Hoy en día, pese a sus magros recursos naturales, Israel es una economía tecnológicamente avanzada. Ocupa el puesto 23 de 177 países valorados en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Esto le sitúa en el puesto más alto del Oriente Medio y en el tercero de toda Asia. Israel exporta no solamente productos agrícolas, lo cual hoy en día es un problema económico, no es un ramo muy exitoso desde el punto de vista económico, pero Israel exporta tecnologías de agricultura, que las puedes ver en todo el mundo, de irrigación, etcétera. O sea, que son cosas que se han desarrollado aquí a lo largo de los años y que a final de cuentas es lo que está detrás de esta sociedad y que es una de las cosas positivas realmente que se han logrado aquí. Pero detrás de la envidiable convivencia y desarrollo que alcanzan culturas y credos en Israel, subyacen las pruebas de una tragedia imposible de olvidar. Esto es precisamente lo que recoge el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto. Allí tendremos acceso a documentos hasta ahora nunca vistos. En la ruta al Museo Yad Vashem pensamos sobre la importancia de que una institución como esta haya recibido un reconocimiento tan importante como el Premio Príncipe de Asturias. La respuesta nos espera al oeste de Jerusalén, en una loma conocida como el Monte de la Recordación. Yad Vashem es la autoridad única creada por Israel para perpetuar la memoria de los mártires y héroes del Holocausto. A las puertas del museo fuimos recibidos por la directora de la sección iberoamericana, Perla Hassan. Y esperemos pues que este mensaje verdaderamente llegue no solamente a Venezuela, sino al mundo entero, que estoy segura que será así. Digamos pues, como decimos en hebreo, Bruhim Habaim, bienvenidos, y empecemos nuestra visita. Estamos ante 4.000 metros cuadrados dedicados a conmemorar, documentar, investigar y educar sobre el Holocausto. El recorrido nos ayuda a entender su magnitud.
La Sala de la Recordación, uno de los monumentos del complejo, permite intuir lo que verdaderamente representa el Holocausto. En el piso de piedra están inscritos los nombres de los 22 campos de concentración, exterminio y tránsito que estaban diseminados a lo largo de toda Europa. Al lado de la cripta, que contiene cenizas encontradas en algunos de esos campos, arde una llama eterna por su memoria. Más adelante está el Memorial de los Niños, enclavado en una caverna subterránea. Allí se rinde tributo al 1,5 millones de niños judíos que perecieron. Es inevitable la sensación de vacío y de tristeza. Una sola llama, reproducida por múltiples paredes de espejo, da la sensación de estar en presencia del alma de cada uno de esos niños inocentes, cuyos nombres y lugares de origen son evocados uno a uno. Semyon Mintz, 2 Jahre alt, Belarus. Luego llegamos al monumento que rinde tributo a los justos de las naciones, todos aquellos no judíos que en distintos países de Europa arriesgaron su vida para proteger y salvar las de miles de seres humanos. Yad Vashem es visitado por más de 2 millones de personas cada año. Dentro del museo, estas primeras imágenes muestran la vida judía en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, para significar cómo la vida les cambió con la guerra y la persecución nazi. Un giro de 180 grados es el paso obligado para continuar la visita. Cada detalle tiene un significado. El giro nos pone frente al pasillo central, que desciende hasta la mitad del recorrido para simbolizar cómo la vida judía fue decayendo, poco a poco, durante el régimen nazi. El prisma de vidrio en la parte superior deja derramar la luz natural en el interior del pasillo central, recordando que el Holocausto sucedió a plena luz del día y ante la mirada indiferente de muchos. Al principio vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, no dije nada. Después vinieron por los socialistas, pero yo no lo era. Tampoco dije nada. Después vinieron por los judíos, y yo me callé porque no era judío. Entonces vinieron por mí, y ya no quedaba nadie que pudiera alzar su voz en mi nombre. Las imágenes revelan la secuencia de episodios que desembocarían en el Holocausto, la quema de 20.000 libros en la Universidad de Berlín, tan solo a 2 meses de que Hitler asumiera el poder. El filósofo judío Heinrich Heine ya presagiaba lo siguiente. Donde se queman libros, se terminarán quemando seres humanos. Pierden su ciudadanía, sus empleos. 80% queda sin fuentes de ingreso y son obligados a emigrar. 1935. Se promulgan las leyes raciales de Nuremberg, que hacían prácticamente imposible que un judío fuera ciudadano alemán y penalizaban los matrimonios entre judíos y arios. Que trataron de darle a todas esas monstruosidades un armazón y una base legal, que empezó cuando ya Hitler asumió el poder y que contaba con un cuerpo judicial que era muy conservador, muy nacionalista y que estaba muy disgustado con la paz que le impusieron a Alemania después de que perdió la Primera Guerra Mundial. Alemania comienza la anexión de territorios. Los judíos intentan salir y son humillados, marcados sus pasaportes y obligados a trabajos forzosos. Comienzan las deportaciones. Entonces uno durante años se escondía, cruzaba fronteras, vivía con papeles falsos de gentiles. Es decir, uno hizo todo posible por sobrevivir. La noche de los cristales rotos. 4.000 sinagogas fueron quemadas en Alemania y Austria. Los nazis lo catalogan como una manifestación espontánea. Asesinan a 92 judíos y 17.000 son expulsados a Polonia. Hitler arrecia sus amenazas. Si los financieros judíos internacionales, dentro y fuera de Europa, tienen una vez más éxito, arrastrando las naciones hacia una guerra mundial, entonces el resultado no será la bolcheviquización de la tierra y por ende la victoria de los judíos,
sino la aniquilación de la raza judía en toda Europa. Estos pasillos del Museo Yad Vashem, cargados de testimonios, nos recuerdan la historia para nunca más olvidar. Para Alemania, la solución a la cuestión judía fue la deportación. Para Polonia, la creación de guetos, pequeños territorios amurallados, donde cientos de miles de familias judías fueron confinadas y convertidas en presas del ensañamiento. En los guetos no había niños, sino hombres pequeños. Todos debían trabajar para los alemanes 18 horas diarias por un plato de sopa para poder sobrevivir. El museo dedica parte de sus espacios a quienes decidieron que bien merecía el riesgo gritar al mundo lo que estaban viviendo en esos guetos. Parte de lo que sabemos se lo debemos a las crónicas de Emanuel Ringenblums y las 190 personas que le ayudaron a llevar libros de vida encontrados en cofres escondidos en el gueto de Varsovia. Aislados, sin saber lo que ocurría alrededor, padecieron hambre, frío y se enfrentaron a situaciones inconcebibles por su profunda crueldad y dolor. Entregar a los niños y ancianos a los nazis, amputar los órganos para preservar el cuerpo, una cruda realidad ante la cual muchos reaccionaron con el suicidio. Preguntamos a David Banquier, director del Instituto Internacional para la Investigación del Holocausto, cómo puede explicarse esta tragedia. Me imagino que eso se debe a una ideología perversa, a gente que cree en ideologías perversas, que intentó reestructurar al mundo en base de una jerarquía racial y eliminar aquellos elementos que le molestaba a esa reestructuración. Eliminar no solamente por medio de la emigración forzada, como fue en los años 30, sino luego por medio del exterminio físico, como se hizo en los años 40. 1941. Los alemanes atacan la Unión Soviética y se agregan otros 3,5 millones de judíos. Comienzan los fusilamientos y los asesinatos sistemáticos. Esta película, tomada por los propios alemanes, es el único testimonio audiovisual que existe en el mundo. Esto no es un soldado, esto es un asesino. El número de muertos aumenta, pero no a la velocidad codiciada por los nazis. Hitler y el alto mando deciden tomar una decisión en esta casa, situada en un suburbio de Berlín, en enero de 1942. Hasta que llegaron a la solución final, que era el exterminio, y lo que buscaba era cómo hacerlo más económico. Es decir, que hasta primero lo fusilaban, pero no querían gastar balas. Después los asfixiaban con monóxido de carbono sacado de los escapes de los automóviles, por eso era muy caro, porque la gasolina necesitaban hasta que descubrieron el ciclón B, que era el gas que lo colocaban en las famosas duchas y después los quemaban. Ahora, todo eso, uno se pregunta que la justicia no intervenía, porque eso no aparentemente los alemanes decían que no lo sabían, aunque hoy en día se sabe que sí lo sabían mucha gente. La decisión final: matar a 11 millones de judíos. Los trenes salían desde Varsovia al campo de Treblinka al noreste. Cada día salían 60 vagones,
100 personas en cada uno. Llegaban 6.000 personas por día. En Treblinka murieron 870.000 judíos. En Auschwitz, más de 1 millón. En Sobibor, 250.000. Bajo el engaño de mejores condiciones, familias enteras fueron transportadas en los trenes. Llegamos allá y empezaron a abrir las puertas. Bueno, la mayoría, nosotros saltamos primero, pero después de nosotros, muchos cadáveres, porque la gente mayor no pudo aguantar y se murió, se asfixió, se pasó, no sé qué pasó, porque yo estaba adelante y no quería mirar ni atrás. No sé qué pasó con mis abuelos, no sé qué pasó con mis bisabuelos, no sé. El horror apenas comenzaba. A quienes tenían más suerte y les dejaban vivir, les marcaron para siempre. Cuando llegamos fuimos seleccionados y bañados y todo, entonces pusieron la tatuaje. Yo recibí el número A7641. Mi mamá fue A7642. No teníamos nombre, nos desvistieron de todo vestigio de humanidad, ni nombre, ni apellido, número. Esto era mi identificación, sea donde sea que fui, A27165. En el museo hay miles de fotografías tomadas por los nazis. Son documentos que van tomando más valor con el tiempo. Estamos hablando de más de 250.000 de imágenes, de miles de testimonios que precisamente ahora se intentan recopilar. Se ha dado uno cuenta, sobre todo en este museo y en otros lugares, de la necesidad de precisamente recopilar estos testimonios en video para que en las próximas generaciones quede claro qué fue lo que ocurrió. Pero además, en el museo están expuestos millares de pertenencias que cuentan la historia. Zapatos, ropa, joyas y hasta objetos que sugieren el engaño y la inocencia con la que muchos subieron a los trenes. Cada uno encierra una historia, una vida. A medida que el número de víctimas crecía, áreas que en principio fueron concebidas para prisioneros degeneraron en campos de concentración y exterminio. En Auschwitz, los prisioneros llegaban en tren hasta las fauces de sus instalaciones. Eran sometidos a despiadados procesos de selección. Solo unos pocos, aptos para el trabajo, eran escogidos para vivir, temporalmente al menos, por el inefable Dr. Mengele, el ángel de la muerte. Yo lo vi como un dios, como un Apolo. Estaba tan bello, tan lindo, de ojos azules. Y fui un asesino porque él jugó el rol de Papa Dios, porque con el dedo enseñaba a la derecha y a la izquierda. Una fue la vida, una fue la muerte. Lo describieron como un superhombre. Él mirando a uno ya sabía si es enfermo o sano, o todo sabía de la persona. Si yo sé que esto es el Mengele, quien me pregunta mi edad, a lo mejor no me hubiera atrevido a mentirle, porque pero yo no sabía. Los crematorios no se detuvieron, pero al final de la guerra, cuando la derrota de Alemania era casi un hecho, comenzaron las marchas de la muerte. En enero de 1945, 56.000 prisioneros fueron obligados a caminar hacia Alemania bajo la dirección de la SS. Muchos murieron en el camino a causa del agotamiento, el hambre, las enfermedades y las ejecuciones. Otros tuvieron más suerte. Ya oímos los disparos, los cañones y hasta aviones algunos. Entonces, cierto día decidieron que vamos a evacuarlo y prepararon grupos y grupos con sus guardianes y nos llevaban simplemente por caminos. Quien no pudo, ahí mismo, no era ningún secreto, que ahí mismo lo dispararon y se quedaba. En Yad Vashem, la senda final que ilustra la liberación de los campos con la llegada del ejército ruso, tiene un recorrido ascendente, otro símbolo. Esta vez es para mostrar cómo los judíos sobrevivientes lograron rehacer sus vidas. El final
nos lleva a una de las salas más imponentes del Museo Yad Vashem, la Sala de la Memoria. Una cita de Benjamín Fundán, asesinado en Auschwitz, es el mejor resumen de su esencia. Recuerda que solo soy inocente y que como ustedes, mortales de hoy, también yo tuve rostro, de ira, de alegría y de piedad. Simplemente el rostro de un ser humano. De las 6 millones de víctimas, en Yad Vashem, aproximadamente 3,5 millones tienen ya un rostro, una historia personal que descansa en los archivos. El resto, aún sin identificar, tiene sin embargo su lugar reservado. Las fotos de esos rostros se alzan al cielo en una espiral de honor y de recuerdo. Al mirar abajo, un pozo excavado en la roca ofrece el mejor espejo para esos millones de miradas sacrificadas. A la salida, el recorrido ascendente nos coloca ante una hermosa vista de un mundo que se abre, 60 años después, a un país propio. Una pregunta nos asalta de modo inevitable. ¿Cómo puede ponerse en duda una tragedia como la que acabamos de revivir? Y aquel que cree que el Holocausto no existió, entonces que se eduque también y lea lo que los historiadores serios del mundo escriben sobre el tema y que conozca qué es lo que existió, lo que hubo hace 60 años atrás. Aquel que no quiere educarse, entonces, bueno, esa persona es incurable. Va a seguir pensando que la Tierra es plana, en la misma forma que va a seguir pensando que el Holocausto no existió. Es por eso que el significado de este museo de alguna forma se incrementa por el hecho de precisamente poder dejar un claro testimonio innegable en el futuro de que algo así ocurrió, aunque no sea tan difícil comprender, aunque de alguna forma pueda significar que colapsaron los principios en los que está basado nuestra civilización, pero a pesar de eso nos es muy difícil asimilar que seres humanos pudieron llegar a hacer algo así, pero esa fue la realidad, desgraciadamente. La directora de Yad Vashem nos da más elementos para la respuesta. Empezamos por este documento que fue firmado por Himmler en el año 1942, donde él firmaba la deportación de los judíos. Esta es la lista auténtica de Schindler, el original. Casualmente, en Venezuela contamos con un señor, Sigmund Rother, cuyo número en la lista es el 610. Amigos, no es fácil enseñar esto. Estas son unas tarjetas auténticas, como bien verán, firmada por Ana Frank. Ana Frank, sabemos todo, que fue una niña que estuvo escondida junto con su familia en Holanda, pero lamentablemente no pudo salvarse. Su papá sí se pudo salvar. Tenemos aquí un libro que se llama Mis últimas cartas. Y estas cartas fueron recopiladas de varios lugares. Algunas se consiguieron en las vías de los trenes, cuando desesperadamente la abuela o la madre la escribía, o cuando a lo mejor un señor la mandaba a ver si podía llegar. Estas son las cartas auténticas. Es la primera vez que saco para enseñarlo, y creo que el pueblo de Venezuela bien se merece esto. Tocarla es sentir la angustia de esas personas que, aunque sabían lo que les esperaba, no perdían la esperanza de que podían salvarse. A nuestra querida María Elena, tú estás cumpliendo con el mensaje de aquella madre que gritaba yendo con su hijo en brazos hacia los hornos crematorios. Cuenten lo que nos está pasando. Jerusalén, 4 de noviembre. No era poco lo que habíamos visto, pero aún faltaba más. Entre las propias paredes de Auschwitz, aún se respiran rastros de esta gran tragedia.
Un vuelo a Varsovia y 3 horas de recorrido en tren nos llevan a Cracovia. 1 hora más por autopistas nos coloca frente a uno de los rostros más emblemáticos de la masacre del Holocausto, Auschwitz, sinónimo de la muerte y del horror. Nos empujaron en esos vagones, 60 personas en un solo vagón. Embarcamos en el vagón y empezó el viaje para muchos sin retorno. Y las ruedas sonaban tac, 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 tac. Al llegar, la entrada, 1000 veces fotografiada y triste protagonista de la vida de millones de víctimas, permanece intacta. Para quienes vivieron para contarlo, es imposible borrar este lugar de la memoria. La experiencia de estar aquí, especialmente después de haber visitado el Museo Yad Vashem, es única e invalorable. Tantas historias, tantas vidas destruidas en este mismo lugar que hoy muchos prefieren ignorar, algunos se atreven a negar y otros tienen prohibido olvidar. Yo creo que este carácter mío lo heredé de mi papá, de siempre tener una esperanza, nunca darse por vencido. Papá nos contagió con el deseo de vivir. Él siempre nos repetía sin cansar: ustedes son niños, la vida todavía les tiene mucho que ofrecer. Luchen, hagan todo lo que está a su alcance para no darse por vencidos, para que sobrevivan y que puedan contar lo que pasó. Los nazis enviaron aquí al menos a 1.100.000 judíos de distintos países de Europa. Pero no todos eran judíos. También fueron asesinados 150.000 polacos, sobre todo prisioneros políticos, unos 23.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y 25.000 de otras nacionalidades. Llegamos a Auschwitz con el invierno, lo que hacía más difícil imaginar cómo miles de seres humanos lograron sobrevivir en este lugar con tan poca vestimenta, con hambre y en el más inhumano hacinamiento. Este campo de concentración es hoy un museo que contiene más pruebas impactantes de las historias que se desarrollaron en sus paredes. Vimos parte de los 7.000 kilos de cabello humano encontrados con trazas de cianuro, el componente principal del gas Ciclón B. Las fábricas alemanas producían estas telas de crin con cabelleras humanas utilizadas para la confección del cuello de los uniformes militares de la SS. Imposible ser indiferente ante estas evidencias. Al momento de la liberación, los depósitos rebosaban de ropa, zapatos, maletas y miles de objetos sin clasificar. Cepillos, vasijas para la comida, anteojos, prótesis. Querida prima Hedy, que sepas que ayer tuve que sacar los dientes de oro de mi tía Fanny y mi tía Anton. Ellos fueron ya muertos con gas y yo tenía que sacar los dientes de oro de su boca. ¿Tú puedes imaginar una cosa más dantesca como eso? Caminar y contemplar este lugar hoy resultaría hasta agradable si no conociéramos su historia. Pero los hechos, los detalles, la evidencia lo prohíben. Ni siquiera el esfuerzo de la SS por borrar todo vestigio de criminalidad logró cambiar la verdadera historia. La cámara de gas, donde muchas de las víctimas entraban engañadas. Y los crematorios están reconstruidos con elementos originales. Al igual que el paredón de ejecuciones. En cambio, la horca donde, paradójicamente, fue colgado el comandante del campo, Rudolf Höss, tras los juicios de Nuremberg, sigue intacta. En cada edificio, con cada ladrillo, miles de imágenes vienen a la mente. Estuvimos en los sótanos donde estaban las celdas de castigo. La número 18 permanece aún intacta. Allí estuvo encerrado el sacerdote polaco Maximiliano Kolb,
quien sacrificó su vida por la de otro prisionero. La número 22 se divide en 4 pequeños compartimientos de 90 por 90 centímetros, donde los prisioneros debían pasar la noche de pie. Llegamos al lugar más temido, el crematorio. La mayor sala era utilizada para el depósito de cadáveres. 350 cadáveres al día. Y de verdad se sintió carne quemada que yo vomité. No había qué, pero no podía. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible? ¿Qué cuento es eso? No puede ser verdad. Pero el olor de la carne quemada. Y mire, uno se acostumbra con todo, porque cada día cremaron y cremaron. Estremece pensar que estás caminando en el mismo lugar donde tantas personas perdieron la vida. Desde el Monte de la Recordación, Yad Vashem ha recibido un premio por no olvidar el Holocausto. La generación de nuestros abuelos fue testigo directo de ello. Pero hoy hay que hacer un esfuerzo para que la humanidad no olvide. Cabe preguntarse si realmente habremos aprendido esta lección, si un hecho tan monstruoso como este podría volver a repetirse. Claro que se puede repetir, no necesariamente hacia los judíos, pero en el momento en que surge una ideología que divide al mundo entre los buenos y los malos, y nosotros somos los hijos de la luz y el resto del mundo son los hijos de las sombras, y los hijos de las sombras tienen que recibir nuestra fe o nuestra religión o nuestra ideología o nuestro no sé cuánto, y si no quieren vamos a matarlos a todos. Eso claro que se puede volver a repetir. Sin embargo, hay quienes, a pesar del horror, mantienen el optimismo. La vida es bella y vale la pena de vivirla, pero hay que vivir de una manera para no hagas daño a nadie, para cultivar la amistad, para luchar por los ideales, para que no haya discriminación en el mundo. Con el odio no llegas a ningún lado. Al menos tú sabes, cuando uno se odia a sí mismo también. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.